Vivimos en una era donde la sobreestimulación ha embotado nuestros sentidos y ha vuelto las interacciones humanas un ejercicio de intercambio superficial. A menudo, el hombre moderno se encuentra en un laberinto emocional, intentando descifrar qué es aquello que realmente genera una conexión profunda con una mujer. Existe una paradoja fascinante en el mundo de la seducción y las relaciones. Solemos creer que para causar un impacto duradero necesitamos grandes gestos, regalos costosos o una elocuencia digna de un poeta del siglo XIX. Sin embargo, la psicología del comportamiento sugiere algo radicalmente distinto. El impacto emocional no es proporcional al esfuerzo físico o económico invertido, sino a la precisión de la presencia y la sinceridad de la palabra. Muchos hombres pasan años perfeccionando una fachada de éxito, pensando que el valor externo compensará la falta de profundidad interna, pero en el proceso olvidan que el cerebro humano, y particularmente el sistema límbico, está diseñado para detectar la autenticidad por encima del rendimiento. Esta desconexión crea una tensión invisible donde el hombre se esfuerza al máximo mientras la mujer siente que no está conectando con nadie real, sino con un personaje que busca desesperadamente aprobación. Para comprender por qué esta brecha es tan común, debemos mirar hacia atrás, hacia la educación emocional que la mayoría de los hombres reciben desde la infancia. Históricamente, se nos ha enseñado que la vulnerabilidad es un defecto y que el silencio es un refugio seguro. Esta caja de la masculinidad limita el vocabulario emocional a lo funcional y lo práctico. Cuando un hombre intenta establecer un vínculo con una mujer que le interesa, a menudo se encuentra desarmado, sin las herramientas lingüísticas para expresar lo que siente sin parecer necesitado o, por el contrario, frío. Esta carencia no es una falta de capacidad, sino una falta de entrenamiento en la resonancia emocional. La mayoría de los hombres operan bajo la lógica de que la comunicación es solo para transmitir información, cuando en realidad, en el contexto de la intimidad, la comunicación es un vehículo para transmitir estados de ánimo y seguridad. Al no saber cómo navegar por el espectro de la vulnerabilidad, caen en el error de la charla de relleno, perdiendo la oportunidad de anclar su presencia en la memoria de la otra persona. La ciencia del anclaje emocional nos enseña que un recuerdo no se graba por la cantidad de tiempo compartido, sino por la intensidad de la emoción sentida en un momento específico. El hipocampo y la amígdala trabajan juntos para priorizar aquellos estímulos que nos hacen sentir vistos, comprendidos o deseados de una manera singular. Cuando un hombre utiliza palabras con una intención clara y una presencia total, está creando un anclaje. Este fenómeno ocurre cuando un estímulo externo, en este caso, una frase poderosa, se asocia directamente con una respuesta emocional intensa. Para que esto funcione, no se requiere de un discurso largo, sino de la selección exacta de términos que corten el ruido cotidiano. Aquí es donde entran en juego 5 palabras que, cuando se articulan con sinceridad y contacto visual, tienen el poder de transformar una conversación ordinaria en una experiencia grabada en el sistema nervioso de quien escucha. La primera de estas palabras es el pronombre yo. Aunque parezca gramaticalmente simple, en el contexto de la conexión emocional, yo actúa como la señal de certeza definitiva. Muchos hombres evitan usar el yo de manera directa, refugiándose en frases pasivas o generales como se siente bien estar aquí o es una buena noche. Al decir yo, el hombre toma posesión de su realidad y de sus sentimientos. Es una declaración de presencia. Indica que hay un sujeto consciente y responsable detrás de la voz. Cuando dices yo, estás eliminando la ambigüedad y asumiendo el peso de tu propia existencia frente a ella. Es el pilar sobre el cual se construye todo lo demás. Sin un yo fuerte, el resto de la frase carece de un anclaje sólido. Psicológicamente, esto transmite seguridad, un rasgo que el cerebro femenino interpreta como una señal de alta confianza y estabilidad emocional. Inmediatamente después, surge la segunda palabra, quiero. Esta es quizás la palabra más difícil de pronunciar para quienes temen el rechazo, porque es la máxima expresión de la vulnerabilidad y el deseo. Decir quiero es admitir que hay algo que nos falta, que hay un anhelo que nos mueve. En una cultura donde se nos dice que debemos ser autosuficientes y no mostrar necesidad, expresar un deseo directo es un acto de valentía. Al decir yo quiero, estás exponiendo tu voluntad al mundo. No es una demanda, es una invitación a conocer tu mundo interior. El deseo, cuando se expresa con calma y sin desesperación, es magnético. Crea una tensión narrativa en la conversación. Ella ahora sabe exactamente dónde estás parado y qué es lo que buscas.
lo cual elimina la ansiedad de la incertidumbre y permite que la conexión florezca en un terreno de honestidad. La tercera parte de esta secuencia es verte. No se trata simplemente del acto físico de mirar, sino de la profundidad del concepto de sí o ser visto. En la psicología profunda, ser visto es una de las necesidades humanas más fundamentales. Sin embargo, en la era de las pantallas, pocas veces nos sentimos realmente observados por alguien que nos presta atención plena. Al decir yo quiero verte, el hombre está dirigiendo su luz focal hacia ella, ignorando el resto del entorno. Es una declaración de intencionalidad. Significa, en este momento, nada en este lugar es tan importante como la persona que tengo delante. Esta palabra actúa como un filtro que elimina todas las distracciones y coloca a la mujer en el centro de un escenario emocional compartido. Es el reconocimiento de su individualidad, un gesto que resuena profundamente en el sistema límbico, activando la producción de oxitocina, la hormona del vínculo. La cuarta palabra es el puente lógico y emocional, porque este es el efecto de la razón por la cual, un concepto ampliamente estudiado en la psicología social. Los seres humanos estamos biológicamente programados para buscar causas y justificaciones. Una declaración sin un porqué es solo una opinión. Una declaración con un porqué se convierte en una verdad fundamentada. Al añadir porqué, el hombre demuestra que ha estado prestando atención, que su interés no es genérico ni superficial, sino que está basado en una observación detallada de quién es ella realmente. El porqué le da peso a las palabras anteriores, transformando una frase bonita en un argumento sólido de conexión. Obliga al hablante a buscar una especificidad que rara vez se encuentra en los halagos comunes, lo que genera una resonancia neuronal inmediata en quien recibe el mensaje. Finalmente, llegamos a la quinta palabra, que no es una palabra fija, sino la verdad observada específica. Este es el remate de la frase, el detalle único que solo tú has notado en ella en ese momento. Puede ser la forma en que sus ojos se iluminan cuando habla de su pasión, el tono de su risa, o la serenidad con la que maneja una situación difícil. Por ejemplo, yo quiero verte porque la forma en que inclinas la cabeza cuando hablas de tus sueños me hace sentir que estoy ante alguien verdaderamente extraordinario. En este punto, la comunicación se vuelve quirúrgica. No estás diciendo eres linda, estás diciendo te veo de una manera que nadie más te ve. Esta especificidad es el antídoto contra la sensación de ser intercambiable. Cuando una mujer siente que ha sido observada con tal detalle y sinceridad, se crea un vínculo de confianza instantáneo, porque la validación que recibe es real, no una técnica de manipulación. Tomemos como ejemplo la historia de Elías y Marina. Elías, un arquitecto introvertido en la ciudad de Puerto Alicios, solía pasar sus citas tratando de impresionar con sus logros profesionales. Un día, sentado frente a Marina en una pequeña terraza bajo la luz ámbar de los faroles, decidió abandonar el guión habitual. Dejó de hablar de sus proyectos y, tras un silencio cómodo, la miró a los ojos y pronunció las 5 palabras con una calma que no sentía por dentro. Yo quiero verte, Marina, porque la seriedad con la que observas el mundo me resulta cautivadora. El efecto fue instantáneo. La postura de Marina se relajó, su mirada se volvió más profunda y la conversación pasó de lo trivial a lo trascendental en segundos. Elías no había hecho magia, simplemente había utilizado la psicología de la presencia para anclarse en la realidad de ella. Es vital entender que este lenguaje no es una herramienta de rendimiento, sino una expresión de autenticidad sobre el desempeño. Existe una diferencia abismal entre un hombre que usa estas palabras como un truco de pick-up artist y un hombre que las usa desde un lugar de presencia genuina. El cerebro humano tiene detectores de mentiras biológicos muy sensibles, especialmente en el contexto de la seducción. Si estas palabras se dicen mecánicamente, sin el contacto visual adecuado o sin una emoción real que las respalde, el impacto será nulo o, peor aún, negativo. La autenticidad requiere que el hombre primero se conecte consigo mismo, que realmente sienta ese yo quiero verte antes de pronunciarlo. La vulnerabilidad de ser honesto sobre lo que uno percibe es lo que otorga la autoridad para hablar al corazón de otra persona. El arte de la conexión profunda reside en la capacidad de simplificar. En un mundo lleno de ruido, la claridad es el mayor regalo que podemos ofrecer. Estas 5 palabras, yo, quiero, verte, porque, y la verdad específica, funcionan como un mapa para navegar la complejidad de la interacción humana. Al aplicarlas,
El hombre deja de ser un espectador de su propia vida emocional para convertirse en el arquitecto de su destino relacional. Al final del día, lo que una mujer recuerda no es lo que el hombre compró o lo inteligente que pareció ser, sino cómo se sintió ella en su presencia. Se siente segura con el yo, deseada con el quiero, reconocida con el verte, validada con el porqué y profundamente única con la verdad observada. Es en esta intersección de psicología, lenguaje y presencia donde se forjan las conexiones que duran toda una vida, transformando lo ordinario en algo sagrado y eterno.